conocer la teoría literaria. Para mí la literatura era ese cuento que me creí, un texto estrictamente bien construido, que apela a lo emotivo, sublime, diferente a las recetas de cocina y a los instructivos de cómo operar mi lavadora. Mi noción de texto era todo aquello que estaba escrito en un papel. Estos enfoques fundamentados en el formalismo ruso y en las teorías estructurales. ¿Qué es el formalismo ruso? Pues no recuerdo muy bien. Pero lo que recuerdo bien es que nos hacían aprendernos un montón de funciones. Pro, para todo era pro. Y de repente uno se da cuenta que buscan la forma, ¿no? La forma es lo más importante. ¿Qué importa de qué hablo en cuento? Eso no importa, ¿no? Tiene que haber tantas funciones porque todos van hacia lo mismo. Tiene que haber un abandono, tiene que haber un regreso, y entonces tiene que haber una pérdida. Entonces es importante saber que el formalismo ruso trataba el texto por sí y en su inmanencia, ¿no? No había nada fuera de las paredes del texto, del libro en sí. Y eso, por supuesto, nos hacía entrar en cierto trauma, pensando que pues no podíamos hablar de nada más que no fuera el texto, ¿no? Como tal. Y entonces, eso recuerdo que era el formalismo ruso. Otros enfoques del formalismo ruso, podemos recordar la teoría de Shklovsky y esta noción del arte como artificio, como un mecanismo que funciona a través de distintos aparatos que logran que el arte funcione como lo que es, como una obra artística. Esto se lleva a cabo por el uso extraño del lenguaje. O sea, una obra literaria es aquella que logra hacer un comunicado a través de un uso extraño, llevando el lenguaje a sus límites. ¿Esto cómo sería? Pues, por ejemplo, de las metáforas, las metonimias y todo esto, ¿no? Es una forma elaborada de decir algo. No es lo mismo decir, no lo sé, aquella chica me gusta, aquella chica de los cabellos dorados que camina con libros bajo el brazo a través de el velo de la luna. Y por lo tanto el formalismo lo que buscaba era, a través del uso extraño del lenguaje de este tipo, buscar cómo se creaba este efecto, la literatura, la literariedad. Otro enfoque que recuerdo mucho y también es muy interesante es la teoría de Jan Mukarovsky y la noción del objeto en cuanto a sus funciones. Podemos pensar que un objeto, cualquiera que habite en el mundo, va a tener un privilegio de una de 4 funciones que lo constituyen. Va a tener una función ideológica, una función estética, una función de útil, una función práctica e incluso una función religiosa. Esto podemos pensarlo en un museo, por ejemplo. Cuando tú vas a un museo y ves una copa, puede que esta copa a lo mejor haya sido pues nada más que un contenedor para alguna bebida estupefaciente de alguna época, ¿no? Pero ahora, tras estar en un cristal y en un aparador, cambia su función de útil, de contener un líquido y beberse, a tener una función estética. Entonces también podemos ver que la constitución del objeto, en cuanto artístico, se da a través del espacio en el que está habitado, ¿no? Esta copa cambia de ser un útil a ser un objeto sublime y estético por el espacio en donde se está recreando. Esta sería otra forma en la que el formalismo nos habla, en el caso del texto, de la literariedad, ¿no? Puede que un texto viejo ahora sea un texto, a lo mejor un recetario viejo ahora sea una obra de arte. Bueno, eso es lo que podría decirles ahora sobre el formalismo ruso. Entonces conocimos las teorías postestructurales y todo cambió. Lo primero que empezamos a ver fue la intertextualidad. Un montón de textos que se relacionan uno con el otro, de alguna u otra forma, con ciertas pistas que nos daban, y entonces nos dimos cuenta que un texto podía estar relacionado con otro, y con otro, y otro con otro, y así, y esto dependería, la localización de cada una de las intertextualidades, dependería sin duda alguna de nuestra competencia como lectores, de qué tanto acervo teníamos dentro de nuestras lecturas, y de qué tanto podíamos relacionar una
un cuento, una novela con otro. ¿Qué pistas nos daba este texto? De ser así, que entonces empezamos a leer a Genet y empezamos a leer a Kristeva, y con esta idea del mosaico, ¿no? Un texto está construido como si fuera un mosaico, como los que tienen ahí enfrente. Y entonces ese mosaico está hecho de una y otra parte, y una con la otra y otra con la otra, para hacer toda una pared completa. Lo mismo pasaba con Genet. Genet nos decía que hay rastros de un texto en el otro y que eran fácilmente localizables o no, algunos más explícitos, otros menos explícitos, pero fue así como nos pudimos salir del texto, como pudimos encontrar esa manera de liberarnos de ese 15 por 15 centímetros al que habíamos estado atados algún tiempo de nuestra carrera. Empezamos a darnos cuenta que podíamos salirnos del texto para poder así crear otro texto y que hablaría de otra cosa.